Muy buenos días, amigos y amigas de este espacio Conexión Global RD. Cada sábado estamos con ustedes para conversar distintos temas del acontecer nacional e internacional. Y como siempre, antes de entrar definitivamente con el conductor y el director de este programa, quiero decirle a todos ustedes, dominicanas y dominicanos, a pesar de que las restricciones se han levantado por parte del presidente de la República con relación al tema COVID, cuídese. Póngase sus mascarillas cuando va a estar en lugares cerrados y donde haya muchas personas. Cuide su salud. Evite ir a un hospital. Evite ir a una clínica. Evite gastar dinero de más. Paso de inmediato con Manuel Escalante. Adelante, Manuel. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía. Y le agrego al comentario de Víctor, mantenga la distancia prudencial en la medida de lo posible y lávese las manos. Recuerde, la observación de normas prudenciales de salud parten desde lo individual. Primero somos dominicanos, todos. Pensemos desde lo individual a lo colectivo, porque ninguno estamos aislados. Hoy nosotros tenemos un tema especialísimo que ha estado a nivel global poniendo el mundo en vilo. Vamos a hablar de Ucrania y su conflicto con Rusia o viceversa. Pero el tema de hoy específicamente será hasta dónde afecta a la República Dominicana. Durante el trayecto del desarrollo de la entrevista vamos a estar compartiendo con el analista en temas políticos, en geopolítica y en seguridad nacional, Alfredo de la Cruz, un amigo y hermano que es parte formal del staff de Conexión Global RD. A veces nos preguntamos, ¿qué tan importante puede ser lo que pasa en un país como Ucrania, tan lejos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Un país que no es tan pequeño como muchos pensábamos. Un país de 900.000 kilómetros, 44 millones de habitantes promedio. Alfredo de la Cruz, bienvenido a Conexión Global RD de nuevo. Gracias, Manuel. Gracias, Víctor, por la invitación y por estar Alfredo nuevamente aquí en nuestra casa, Conexión Global. Tú escuchaste el introito, tenemos la inquietud y queremos compartir con nuestros televidentes, Alfredo, ¿por qué es importante esta provincia, está ahí, Ucrania, para la República Dominicana, un paísito de 11 millones de habitantes? Ucrania tiene 44 millones de habitantes promedio, o sea, 4 veces más que República Dominicana. Bien, mira, ahora mismo lo que está ocurriendo en Europa del Este, es importante no solo para la República Dominicana, es importante para el mundo, en el entendido de que este conflicto, este diferendo, involucra a las principales potencias, superpotencias del planeta. Y entonces es un conflicto que está incardinado en Europa. Sobre todo que Europa vivió 2 guerras mundiales el siglo pasado y no es verdad que se va a quedar de brazos cruzados a ver que suceda o ocurra una tercera guerra mundial en su geografía. Por eso muchos estimábamos que aún fuera en el último momento se iba a buscar una solución. Pero es importante establecer cómo llegamos aquí, quién es Ucrania que persigue, qué persigue Rusia, qué persigue Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pero qué persigue la OTAN, qué persigue Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, qué persigue Canadá, qué persigue Francia, qué persigue el Reino Unido, qué persigue Alemania. Es importante ponernos en un contexto histórico para llegar, para conocer cómo llegamos a este punto y cuáles son las implicaciones de este hecho. En ese sentido, tendríamos que trasladarnos al pasado, cuando
los, los eslavos bajaron hacia el sur y se establecieron en los Balcanes, contiguo a los griegos. Esos eslavos, que son los serbios, fueron evangelizados por los griegos, por los cristianos griegos. Pero esos serbios, esos eslavos serbios que bajaron al sur, de allá arriba, desde Eurasia, subieron y evangelizaron ellos a los ucranios y a los rusos, que en ese tiempo eran clanes eslavos, y le transmitieron un alfabeto y una religión, la religión cristiana, por eso son ortodoxos. Y quien lo evangelizó fueron los santos Metodio y Cirilo. Por eso la Iglesia Católica tiene en su santoral a los santos Metodio y Cirilo. Pues esos monjes crearon un alfabeto, que es ese alfabeto cirílico, con el cual alfabetizaron y le transmitieron la religión cristiana a la ortodoxa. Por eso los ucranianos y los rusos tienen una cultura parecida y nacen del mismo tronco, porque Rusia nace en Ucrania. Por eso Ucrania es tan importante para Rusia. Y ahí estoy aclarando algunas cosas, porque los clanes eslavos hicieron un pacto en Kiev hicieron un pacto. Rusia viene de la palabra Rus, y Rus significa pacto. Y entonces en la Rus de Kiev nace Rusia. Por eso el significado tan simbólico para los rusos. Y ya llegó a decir alguien alguna vez que Rusia sin Ucrania era un país grande, pero Rusia con Ucrania era una superpotencia. Entonces, a través del tiempo, Rusia, el emperador, el príncipe Potenkin, bajo las órdenes de la emperatriz Catalina la Grande, fue conquistando el oeste de Rusia, el este de Ucrania, alejando de allí a los turcomanos, estos pueblos de Asia Central que habla de idioma túrquico, incluso a algunas posesiones del Imperio Turco Otomano. Fueron quitando esa posesión, incluso Yarkov, la ciudad construida al oeste, que es hoy la segunda ciudad importante de Ucrania, fue construida en torno a una fortaleza para defender los límites occidentales del imperio de los zares. Entonces, luego, a través del tiempo, podemos ver que todas estas posesiones, Rusia arguye los pergaminos históricos de su posesión sobre estos territorios. Pero ¿qué pasa? Luego que se forma la República Socialista Soviética de Ucrania, toman como capital Kiev. En Kiev se establece el gobierno. Luego que se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania forma parte de la Unión Soviética. Pasa que en el tiempo de Stalin, quien toma el poder a la muerte de Lenin, había un comisario en Ucrania que se llamó Nikita Khrushchev, un comisario político. Ese era el representante de la República en el Soviet. Pues ese comisario, Nikita Khrushchev, empezó a hacerse acercamientos en esta zona y inició un proceso de construcción de relaciones y de poder que a la muerte de Stalin lo llevaron a ser el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y líder del Soviet Supremo. Entonces, algunos analistas pensamos que producto de esa construcción de amistades y construcción de poder, Nikita Khrushchev quedaría con algunas deudas políticas en Ucrania, y es así que le cede la península de Crimea
con el puerto de Sebastopol a Ucrania. Eso en ese momento no le preocupó a nadie. ¿Por qué? En realidad, las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética, la república más poderosa y la hegemónica era Rusia. Por tanto, que una república tuviera un chin más, un chin menos de tierra de Rusia, eso no era un problema, porque quien controlaba era Rusia. Entonces, pero ¿qué pasa? Nadie pensaba que la Unión Soviética iba a desaparecer. Sin embargo, en el 1991, el líder de Ucrania, el líder de Bielorrusia y el líder de la Federación Rusa, en ese entonces, Boris Yeltsin, se reúnen y llegan a un acuerdo para declarar su independencia y al final se desintegra la Unión Soviética. ¿Se acuerdan de aquel discurso que dio el presidente de ese entonces, que era el señor, no recuerdo el nombre, el presidente de la Unión Soviética, el último que tuvieron? Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Entonces se desintegró, producto de una serie de sucesos históricos que en este programa no lo vamos a tratar. Se desintegró la Unión Soviética. Pero el líder de Ucrania se encargó de que en esos documentos de disolución se reflejara que los territorios de Ucrania eran lo que eran y lo que habían sido obtenidos durante la Unión Soviética. ¿Ve? Entonces, ya Ucrania tiene dos documentos históricos, con lo cual son de más corto alcance, pero que no le quita legitimidad, son de más corto alcance histórico. En el largo plazo, Rusia tiene justificativos históricos porque tiene los pergaminos de la conquista, pero en el más corto plazo, Ucrania tiene documentos que atestiguan que esos territorios son de ellos. Pero ahí no termina todo. Más adelante, Ucrania adquiriría un tercer documento que aseguraría y garantizaría todo su territorio, y es que cuando las negociaciones, siendo Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, y John Major, el primer ministro de Reino Unido, pues se acuerda que los arsenales nucleares, se acuerda que Rusia sería la heredera de los compromisos y deberes de la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa? En Ucrania y Kazajstán estaban los arsenales de la Unión Soviética. Por ejemplo, en Kazajstán habían más de 1000 ojivas nucleares y misiles balísticos intercontinentales con capacidad para operarla. Depósito de armas químicas, porque ahí se probaban, igual en Ucrania, submarinos nucleares y toda esa cosa, pero se convenció a las autoridades ucranianas para acercarse a Europa que se dieran todo su poder nuclear. Eran los dos países con mayor arsenal nuclear en el mundo. Se acordó entregarlos a la Federación Rusa y desmantelar esos depósitos y esas instalaciones de pruebas de armas y de fabricación y de almacenamiento. Pero el presidente de Ucrania, el líder de Ucrania, se cuidó de que en esos documentos, tras el desmantelamiento, donde se comprometía a desmantelar esas armas, se reflejara que los territorios de Ucrania eran lo que se habían conseguido hasta la existencia de la Unión Soviética. Como se ve, Ucrania tiene 3 documentos históricos que garantizan la propiedad sobre esos territorios, que no son menos que lo de Rusia, que tiene más largo en la historia los pergaminos de cuando lo conquistó a las poblaciones turcomanas y al imperio turco otomano que dominaba en la zona. Pero ¿qué pasa? Al terminar la Guerra Fría, Occidente y Rusia llegan a un acuerdo para terminar la Guerra Fría de que la OTAN no se iba a expandir. En ese tiempo la OTAN tenía 15 o 16 países miembros, que la OTAN no se iba a expandir a los países de Europa del Este
que habían estado en la órbita soviética y que habían formado el Pacto de Varsovia, como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, entre otros, pero que tampoco iba a incluir en su estructura países, repúblicas soviéticas. Sin embargo, la OTAN incluyó a Letonia, Lituania y Estonia. Aprovechó un momento de debilidad de Rusia porque con la desintegración Rusia quedó muy vulnerable. Tenía al frente a un presidente, Boris Yeltsin, una persona alcohólica y un país que en ese momento quedó muy vulnerable, muy débil. Entonces se firmaron esos acuerdos, pero no fueron cumplidos. Ahí empezó la OTAN a violar los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría. Vladimir Putin es la persona que llega y ese pueblo que de ser una superpotencia global llegó a ser un paria y esos ciudadanos estaban sin honor y sin moral. Vladimir Putin es el tipo que sustituye a Boris Yeltsin y eleva el orgullo de ese pueblo, eleva la moral y entonces lleva a Rusia a ser hoy lo que es una superpotencia global otra vez que compite con Estados Unidos porque el arsenal nuclear de Rusia es mayor que el de Estados Unidos. En ese sentido, entonces, Vladimir Putin ha dejado ver desde que llegó al poder que se han violado los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría y que han estado ocupando la franja de amortiguamiento que tiene Rusia porque en la historia Rusia siempre ha sido invadida por Occidente. En ese sentido, los países que conforman Europa del Este actúan como amortiguador y en los compromisos de la Guerra Fría quedó claro que esos países, la OTAN no se iba a expandir a ellos, cosa que se violó. En ese sentido, por ahí empieza, ese es el discurso que enarbola Rusia y Vladimir Putin. Excelente introducción, Alfredo. Así que vamos a ir a la pausa y retornamos con tan espectacular, diría yo, explicación que tú has hecho del problema que está suscitando alrededor de Rusia, Ucrania y el mundo entero, porque Rusia es una superpotencia. Regresamos en unos minutos. Buenos días de nuevo, queridos televidentes, agradecido de que permanezcan con Conexión Global RD. Tenemos una magistral explicación poco común cuando se habla de la crisis de Ucrania y Rusia y el mundo, porque es mundial la crisis con ellos. Sin embargo, es importante, me parece, yo comparto ese discurso, porque si usted no conoce la historia de los pueblos, no va a entender su presente. Siempre el presente está vinculado estrechamente al pasado, de los países, de las regiones, de los individuos. Por eso agradecemos esta explicación de Alfredo. Alfredo, en tal sentido, queremos entrar a la crisis. Tú sabes que el tiempo en televisión es muy corto. ¿Cómo surge entonces esta crisis actual con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Occidente, que sea Alemania, que se hizo la loca, o en el buen sentido de la palabra, etcétera? Bueno, una interesante pregunta, pero para llegar a ello deberíamos de ver lo que pasó en Ucrania que llevó a que Rusia se anexara la península de Crimea. No voy a entrar en los detalles que tienen que ver con la lucha entre los prorrusos y los pro-europeístas dentro de Ucrania. Poroshenko y esa Yukhanov y lo que pasó, el Euromaidán, todo eso, que es la pugna entre dos corrientes en Ucrania. Una corriente, la occidental, la parte occidental que mira hacia Europa y la parte oriental que mira hacia Rusia. Ahí tenemos precisamente en el este la región del Donbass, donde están las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son habitadas por ucranianos, pero que hablan ruso como, como lengua madre. Entonces, estas personas encuentran más identificación con Rusia que con la misma Ucrania y con Europa.
y estas personas prefieren anexar el país, quieren anexar el país a Rusia. De hecho, ahí hay 4 millones de prorrusos, habitantes que hablan ruso como lengua madre, y entre ellos hay casi 1 millón que tiene pasaporte de Rusia. O sea, hay 876,000 prorrusos de origen ucraniano que hablan ruso como lengua madre, que tienen pasaporte de Rusia. Entonces, estas personas... Y que se consideran rusos, no ucranianos. Sí, ellos sí, se consideran rusos y ellos pues quieren unir esta zona a Rusia. Entonces, lo que pasa es que Vladimir Putin ve a Rusia como el baluarte de los pueblos eslavos y que tiene que defender a los eslavos en cualquier lugar del mundo que tengan problemas. En ese sentido, los apoya, y aunque allí los milicianos que están combatiendo no tienen uniforme ruso, todos saben que una parte de ellos son milicias, son militares rusos. Entonces, la crisis de hoy no empieza hoy. La crisis de hoy empieza ahí en el Donbass. Entonces, por allá se firman los acuerdos de Minsk, porque fueron firmados en Bielorrusia, en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde está Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin. Estos acuerdos estatuían un alto el fuego y una serie de condicionantes para retornar la paz. ¿En qué años, Alfredo, se celebran esos acuerdos? Bueno, los acuerdos de Minsk, si mal no recuerdo, 2014. Minsk 1 y Minsk 2. El Minsk 1 fue en el 2014 y el Minsk 2 fue en el 2015, porque como lo de Minsk 1 no fueron tan eficientes, se creó entonces Minsk 2 bajo la supervisión de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, donde el cuarteto de Normandía, conformado por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, han tratado de darle continuidad. Pero hay que tener presente que se nos quedaba un punto que, producto de no haber avance en esto, Vladimir Putin en el 2014 se anexiona, invade y se anexiona la península de Crimea, donde está el más importante puerto que tenía Ucrania en el Mar Negro, que es Sebastopol. Entonces, hoy solo le queda a Ucrania en el Mar Negro el puerto de Odessa. Entonces, se anexa Crimea porque los movimientos europeístas dentro de Ucrania estaban tratando de que Ucrania entrara a la Unión Europea e incluso se integrara a la OTAN. Y entonces, si se integraba Ucrania a la OTAN, las lanzaderas de la Alianza Atlántica estarían en Ucrania y los misiles serían en cuestión de minutos para llegar a Moscú. Y entonces Vladimir Putin, los rusos no podían aceptar eso porque lo hacía muy vulnerable. En ese sentido, para no perder la salida al Mar Negro, se anexiona a la península de Crimea, donde el puerto de Sebastopol es el puerto hogar de la flota del Mar Negro de Rusia. Incluso de ahí hay lanzaderas para cubrir el Medio Oriente. Por eso, cuando la guerra de Siria, la flota del Mar Negro lanzó misiles desde el Mar Negro efectivo hasta Siria. Y muchos dicen, analistas, que fue un ejercicio para Rusia probar esos armamentos modernos que no había probado en guerra y perfeccionar sistemas de defensa y de ataque que dejó impresionado al mundo. Entonces, como no ha habido avance en esto, pues y Putin dice que Rusia no ha atendido a sus demandas, es que Vladimir Putin sitúa, rodea geoestratégicamente a Ucrania. Pues Ucrania, desde el punto de vista geoestratégico, Rusia tiene una ventaja geoestratégica tremenda, porque en su amplia frontera por el oeste puede invadirla, pero también puede invadirla por el norte, por Bielorrusia, donde está su aliado Lukashenko, como le dijo ahorita. Por el sur tiene la península de Crimea, donde solo la separa de la masa continental un puente, donde tiene decenas de miles de soldados. Pero en el sur oeste está Moldavia,
donde en Moldavia, entre el río Dniester y la frontera de Moldavia con Ucrania, está la región escindida de Transnistria, donde hay una autoproclamada república que se escindió de Moldavia, y como son eslavos, ahí los rusos tienen unas bases que protegen a esos prorrusos que hay ahí, y es cuestión de horas para que esos soldados pudiesen estar en Odessa, que es el puerto que le queda en el Mar Negro a Ucrania. Como se ve, Rusia tiene cercado a Ucrania solo por el oeste, porque ahí está Polonia, Rumania y Hungría. Una persona de aquí lo ve, pero ajá, sí, pero hay que saber lo que es estar en un país rodeado donde las líneas aéreas cancelan vuelos, la compañía de seguros no quieren pagar, y la gente, los inversionistas se están retirando y los ciudadanos que tienen dinero se están yendo. Eso le hace un daño terrible al país. Es muy probable que no haya una guerra, porque las superpotencias siempre terminan resolviendo sus problemas y saben que si llegan a un enfrentamiento nuclear, pues se acaba la película. En ese sentido, si estallase una guerra ahora mismo, de manera que Rusia invadiera Ucrania, la OTAN no podría actuar, al menos en términos legales, porque el acta constitutiva, el acta fundacional de la OTAN, tiene el artículo 4 que dice que esta entra en acción confrontativa solo únicamente si uno de sus estados miembros es atacado por un estado externo. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, la OTAN no tendría razón legal, al menos legal, de invadir a Ucrania. Entonces, esa es una de las cosas que también atiza a Putin, porque Putin sabe que inmediatamente Ucrania pase a formar parte de la OTAN, pues podría arguir e intentar recuperar su territorio de Crimea, porque ya es parte de la OTAN, y una agresión a Ucrania sería una agresión a la OTAN. Pero eso no es tan simple, porque la OTAN no quiere tampoco ir a una guerra, porque sabe que si Ucrania le ingresan a la OTAN, hay una guerra ahí, y realmente Rusia es una potencia nuclear, la potencia nuclear más poderosa de la Tierra. En ese sentido, parecería que los intereses son puramente geoestratégico, militar, pero ¿qué podemos decir respecto a los beneficios que busca Rusia con la ubicación geopolítica y geográfica de Ucrania? Por ejemplo, con el gas, que es una de las necesidades que tiene Rusia, es pasar ese gas por ahí. Bueno, mira, realmente por Ucrania pasan varios gasoductos que llevan gas a Europa desde Rusia. Rusia recibe el 40% de su presupuesto del gas de los energéticos que vende, y a Rusia y a Europa recibe de Rusia entre el 35 y el 38% de su demanda energética, llámese gas y petróleo. En ese sentido, las economías son complementarias o interdependientes. Y Ucrania recibe varios miles de millones de peaje por el paso de estos gasoductos por su territorio. Bueno, ahora tenemos el Nord Stream 2, que lleva gas desde Rusia a Alemania. Está terminado, pero no está operativo, que no se le ha autorizado operar para garantizar la seguridad energética de Alemania. Aunque Estados Unidos y los socios de la OTAN dicen que esto hace a Alemania, a Europa, muy dependiente de Rusia, pero ya lo era, tiene cerca del 40% de su consumo energético que viene de Rusia. Entonces, esto es suficiente aliciente o suficiente para muchos analistas decir que la guerra no podría estallar, porque incluso Occidente ha hablado de una serie de sanciones. Ya cuando Rusia se anexionó a Ucrania, le pusieron muchísimas sanciones, y esas sanciones en realidad lo que hicieron fue estimular la creatividad del ruso, y de ahí para acá es que Rusia ha desarrollado el superpoder que tiene.
De manera que ahora un grupo de sanciones dicen desconectarlo del sistema SWIFT, que es el sistema de pago de los bancos, pero entonces afectarían también a los aliados, porque ¿cómo pagan el petróleo ruso y el gas ruso? Se ha hablado de llevar gas de Estados Unidos, del Pacífico, pero sale muy costoso, incluso traerlo de Qatar. El gas ruso sigue siendo el más competitivo, por tanto, como se ve, las economías son interdependientes. Entonces, la realidad es que Putin sabe eso y atiza el asunto. Occidente tiene muchos problemas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, John Robinette Biden, tiene problemas internos, problemas domésticos. Y en cierta manera, la política exterior se concatena con la política interna para ayudarle en el plano local. De ahí que un conflicto internacional sería excelente para Joe Biden, para salir de unos cuantos líos que tienen. Por ejemplo, el día pasado lograron bueno, que se asesinar o él se autodetonó con un explosivo, el líder del Estado Islámico que estaba recomponiendo las estructuras de Estado Islámico de Irak y Levante. Pero eso no es suficiente para levantar la figura de Biden. Fíjense que las agencias de prensa occidentales todas hablaban de la guerra inminente y todavía, aún retirando algunas unidades, todavía siguen hablando de guerra inminente, porque en un conflicto bélico lo primero que muere es la verdad. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con cuáles informaciones uno está de acuerdo, tiene que verla toda, pero estratificarla. Entonces, como se ve, no es solo que el asunto es económico, hay un componente económico, pero hay un componente de seguridad, hay un componente geopolítico y es lo que enfrenta a Rusia con la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Alfredo, hay un aspecto que desde el punto de vista del derecho internacional público habría que considerar y es el tema de la soberanía. ¿Qué pasa con el tema de la soberanía? Esto lo vamos a ver, el principio de soberanía y el caso de Ucrania, esto lo vamos a ver luego de esta breve pausa. Continuamos aquí con Conexión Global RD. Gracias por su sintonía. Gracias, Alfredo, por tus explicaciones, por ayudarnos a comprender este momento tan complejo y de tanto estrés para todos, porque es un conflicto entre superpotencias y eso se sabe que si se arma una guerra, como tú dijiste muy bien, se acaba la película. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la soberanía. Muchos dicen, ¿y qué pasa con la soberanía? El principio de soberanía y la comunidad internacional. Entonces nos gustaría saber qué piensas al respecto, Alfredo, de ese punto. Sí, muy buena pregunta. Desde el punto de vista del derecho internacional, cada actor internacional es libre y soberano. Pero desde el punto de vista de los intereses geopolíticos, nosotros sabemos que las superpotencias, cuando se reparten el mundo, ponen a un lado eso. Ese derecho internacional vale para ellos, pero para los demás vale madre. Porque recuérdate cómo tenemos el problema de Medio Oriente que se creó en Palestina. Es porque se reunieron precisamente Francia, Reino Unido y Rusia de los Ares y se repartieron el mundo. Entonces, realmente el derecho internacional ahí es derecho internacional, pero para los grandes, para la superpotencia. Y dado este conflicto que parecería no tener solución porque la parte, ni Putin puede devolverse porque quedaría mal su imagen, pero tampoco la OTAN puede devolverse porque quedaría mal su imagen. Es decir, la OTAN no puede aceptar que no va a incluir ni a Ucrania, ni a Georgia, ni ningún país, porque sería limitarse y estar supeditada a los caprichos de Rusia. Pero tampoco Vladimir Putin puede devolverse porque significaría amagar y no dar, y entonces su prestigio, el prestigio de Rusia, caería por el suelo. En ese sentido, pero en lo que esto sucede, la soberanía de Ucrania y esa población se siente atemorizada, metida en las patas de los caballos. En ese sentido, nosotros hemos propuesto en algunas entregas que hemos hecho en nuestra plataforma de Alfredo en Directo en YouTube y para algunas cadenas de Estados Unidos, que tomemos de ejemplo el modelo de la resolución de la crisis de los misiles de 1962, cuando los estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética
había colocado misiles de alcance medio nucleares, los temibles R-12, en la isla de Cuba. Kennedy reaccionó airado y amenazó con invadir a la isla y bombardearla, porque Nikita Khrushchev, el entonces líder de la Unión Soviética, no daba su brazo a torcer. Entonces, cuando todo parecía desencadenarse a una guerra que podía ser de características nucleares, porque eran dos superpotencias nucleares, apareció una solución. Nikita Khrushchev se comprometió a retirar los misiles nucleares de la isla. Y a cambio, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, se comprometió a retirar los misiles nucleares de alcance medio Júpiter que tenía en Turquía, en la costa sur del Mar Negro, apuntando hacia Moscú. Pero además de eso, los rusos lograron que John Fitzgerald Kennedy se comprometiera a que los estadounidenses nunca invadirían a Cuba, nunca la bombardearían. Es cierto que luego de esto, la CIA intentó asesinar a Fidel Castro Ruz y desactivar su gobierno, pero nunca después de su acuerdo hubo ninguna invasión directa a Estados Unidos, a Cuba. Ustedes recuerdan que antes de eso, en el 61, estuvo el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, Bahía Girón, que en Cuba es conocido como la invasión de octubre, en la que las milicias cubanas y las tropas del régimen de Cuba vencieron a los invasores en 3 días y tuvieron cerca de 100 muertos los invasores y atraparon 1.200 prisioneros. Entonces, esa misma solución que se ha cumplido hasta el día de hoy, Cuba no ha sido invadida, no de que porque Fidel Castro y Raúl Castro fueran los matatanes de la matita. No, no, no. Es porque hay acuerdos de la Guerra Fría que se lograron, lo que tanto Rusia como Estados Unidos siempre respetaron. Entonces, esa solución podría dar la clave para una solución hoy. Por ejemplo, que Rusia se comprometa a retirar todos los soldados que tiene, todas las tropas y todos los blindados y todos los aviones y todos los barcos que tiene rodeando a Ucrania y que nunca la va a invadir. A cambio, para no invadir nunca a Ucrania. Esa sería la primera parte del acuerdo. A cambio de esto, para la OTAN, tener la certeza de que Rusia no hará esto, la OTAN deberá modificar el artículo 4 de su acta fundacional y dejarle claro a Vladimir Putin que si Rusia invadiera Ucrania, la OTAN va a considerar a Ucrania como si fuera parte de su estructura y entraría en confrontación directa con Rusia. Como Rusia no quiere entrar en confrontación directa con la OTAN, pues esto asegurará la zona de amortiguamiento de Rusia, de su zona de seguridad. Porque con este acuerdo la OTAN no puede establecer lanzadera en Ucrania, tampoco puede establecer tropas propias ni bases en Ucrania. Entonces eso garantizaría la seguridad de Rusia, pero al mismo tiempo ampliaría el legajo legal o los ámbitos legales de la Alianza Atlántica para actuar en otros países, o sea, que no estén dentro de su estructura. O sea, que lo que tú estás proponiendo, que es bastante interesante, es que haya una condicionante de algo así como Ucrania pertenecería a la OTAN solo y solo si Rusia le intenta invadirla. O sea, Rusia de alguna manera estaría haciendo Ucrania parte de la OTAN, porque lo que está diciendo entonces tú en ese sentido es OTAN entraría a defender a Ucrania de manera automática si Rusia la invade. Sí, pero no es parte de la OTAN, por eso modifica su estructura, su acta fundacional, para modificar el artículo 4. Pero tú dices, tenemos ya el tiempo en contra. Sí, pero podemos aclarar esta parte aquí. Ucrania no sería parte de la OTAN y se daría lo que quiere Vladimir Putin. Y yo tengo una inquietud. Pero, en Rusia, Ucrania, Estados Unidos, no se oye lo que tú dices. ¿En qué afecta a la República Dominicana esa crisis, esos problemas? Porque como que los dominicanos lo vemos tan lejos.
Sí, ¿En bien. qué nos puede afectar? Bien, termino aquí. Ucrania no sería parte de la OTAN, sino que se daría lo que Vladimir Putin, quedaría libre. Pero si Vladimir Putin algún día quisiera invadir a Ucrania, como el acta fundacional fue modificada, entonces la OTAN podría actuar en Ucrania como si fuera parte de su estructura sin serlo. Entonces eso es suficiente aliciente para que Ucrania se mantenga libre de las botas de Rusia y libre de las botas de la OTAN, pero podrá hacer sus negociaciones. Desgraciadamente siempre se corta por el chiquito en este tipo de cosas. La superpotencia siempre garantiza sus intereses. ¿Cómo afecta este conflicto al mundo? ¿Cómo afecta a América Latina? ¿Y cómo afecta a República Dominicana? Bueno, simple. Todos sabemos que como resultado de la pandemia del COVID-19 que nos está afectando desde el año, desde finales del 2019, producto del confinamiento, en los pueblos, los países de Occidente bajaron la productividad, entraron en receso. China aumentó su productividad y sus exportaciones a Occidente en un 12% y Estados Unidos la redujo en cerca de un 14%. Por tanto, en el proceso de la pandemia quedaron de este lado en Occidente cerca de, millones de contenedores. Entonces, luego de la reapertura económica, cuando se empieza a demandar Occidente materia prima, todos los contenedores están de este lado. No hay aliciente para llevar esos contenedores vacíos para allá. Por tanto, los que quedaban de aquel lado, que no eran suficientes, aumentaron de precio. Y un contenedor que valía, qué sé yo, $2,000, te llegó a precios exorbitantes, 4 y 5 veces, 6 veces ese precio. Entonces eso, junto con la subida del petróleo y las materias primas, pues disparó la inflación en la mayoría de los países occidentales. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una inflación de 7.5, la más alta en 40 años, que eso junto con los incentivos fiscales, los incentivos económicos para que la población subsistiera en medio de la pandemia. Y en países como el nuestro tenemos una inflación de 8.5, la más alta en 15 años y la tercera más alta de América Latina. En ese sentido, los ciudadanos están sintiendo en el bolsillo esa presión de estallar un conflicto bélico en Europa, envolviendo a todas estas superpotencias, pues países como los nuestros de ingresos medios y bajos sufrirían doblemente, porque no es un secreto que estos países han estado subsistiendo en base a los empréstitos internacionales porque las recaudaciones fiscales se cayeron producto precisamente del resentimiento económico producto de la pandemia. Y entonces de estallar un conflicto bélico, todo el sistema financiero y toda la industria se pone al servicio de la industria bélica. Por tanto, países como los nuestros tendrán dificultades para encontrar financiamiento, crédito para sostener sus responsabilidades gubernamentales. Y países del primer mundo como Estados Unidos, hasta la configuración del empleo cambia porque la economía se orienta a la guerra y nuestros inmigrantes allí tendrán serios problemas para conseguir empleo. Y como vemos, un problema tan lejos, a miles de kilómetros como es Europa del Este, termina afectándonos a todos porque hoy vivimos en una aldea mundo y todos estamos interconectados y somos interdependientes. Y un aleteo de una mariposa, ya dijo alguien en el Pacífico o allá en Asia, crea un huracán aquí en el Caribe. Eso incluye también el costo del petróleo que está fluctuando. Parte de esa razón es esa crisis. Bueno, pero tú viste que de que se anunció una desescalada, el precio del petróleo bajó unos puntos y las bolsas económicas de la bolsa de valores de los diferentes países subieron, se abrieron al alza. Entonces, ¿por qué que un conflicto bélico afecta a todos, aunque estemos lejos de él? Y más, no es lo mismo que Arabia Saudita esté bombardeando a los hutíes en Yemen, que Rusia y la OTAN, que engloba a las principales potencias occidentales, estén peleando en Europa del Este. No es lo mismo. Todo sube a la carrera. ¿Qué postura, Alfredo de la Cruz, debería tener América Latina ya como, diríamos, como CELAC y los países en términos individuales? Diríamos un país como República Dominicana que ha emitido no hace mucho un comunicado llamando a que haya paz, que creo que... ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira,
América Latina incluso está más implicada porque el viceministro de Relaciones Exteriores, Jacob, dijo el día pasado, cuando estábamos negociando en Bruselas o en Viena, me parece, no, en Ginebra, dijo en una declaración que le preguntaron y él ni lo firmó ni lo negó y dijo, bueno, pero si Estados Unidos tiene tropas y armamento en Europa, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo en América Latina? Podríamos tenerlo en Cuba o Venezuela. Y yo pienso que Nicaragua, que no lo mencionó, sería el más dispuesto a tener armas. Bueno, hubo una reunión ayer, justamente creo, con el presidente Ortega. Exactamente, llegaron a un acuerdo en Venezuela. Entonces, esto nos afecta de muchas formas. Recomendación para la República Dominicana. República Dominicana tiene un problema histórico desde la independencia, y es que las relaciones internacionales nuestras han estado siempre supeditadas al clientelismo político y nunca se ha visto una política exterior robusta y flexible que se adapte a las circunstancias, y República Dominicana como Estado siempre se ha plegado a intereses de un bando u otro. Y en ese sentido, los países como el nuestro, si agarramos el sistema mundo que tiene en el cientista Immanuel Wallerstein, su principal teórico, países periféricos como los nuestros no pueden tomar parte hacia un bando. Tienen que atraer inversiones, tienen que ser la niña linda de todo, como la novia que coquetea con todo. Nuestra política exterior tiene que ajustarse a las circunstancias. Nosotros no podemos casarnos con Estados Unidos, pero tampoco casarnos con China, pero tampoco casarnos con Rusia. Tenemos que sacar lo mejor de cada uno como país periférico. Tenemos que buscar inversiones, traer a nuestro país inversionistas que hagan desarrollar este país. En ese sentido, tenemos que agarrar lo mejor de Estados Unidos, lo mejor de China y lo mejor de cualquier país que quiera invertir acá. Al de hoy, agradeciendo profundamente a Alfredo de la Cruz, nuestro analista de geopolítica, seguridad nacional y relaciones internacionales aquí en Conexión Global RD. A ustedes, queridos televidentes, les decimos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.